Buenas tardes, estamos encantados de estar aquí de nuevo en la segunda jornada de osteoporosis y como no puede ser de otra forma, quiero agradecer a la invitación para participar, como el año pasado, a Pepe Rosa, nuestro querido amigo, y bueno, como no, agradecer a todos los que están presentes y que van a compartir y van a intentar aportar lo que ellos piensan en estos escenarios de osteoporosis que hemos preparado para eso, para discutir. Me va a ayudar en esta misión don Juan Carlos Cortés, que es un residente de reumatología del comarcal de Villajoyosa y al que doy la entrada. Buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a estructurar la charla de la siguiente forma. Tú vas a presentar un caso y yo te voy haciendo las preguntas correspondientes a ese caso e intentaremos sacar alguna consecuencia de los datos que aportes o que aportemos para tomar decisiones clínicas. ¿De acuerdo? Pues vamos con ello. Primera va a ser el primer caso que quiero... Adelante. Gracias, Esteban. Me uno a tus agradecimientos y gracias a ti también por tu tiempo para elaborar esta presentación. Bueno, vamos al caso número 1. Se trata de una mujer de 65 años con una menopausia precoz, sin datos de fractura, diagnosticada 5 años antes de osteoporosis y en tratamiento con denosumab. Tiene una densitometría con osteoporosis confirmada tanto en zona lumbar como en cuello de fémur. Radiografías en ese momento normales. Por motivo de unos implantes en el dentista, va a suspender o suspendió hace 10 meses el denosumab y nos consulta hace un mes por una dorsalgia incapacitante. Muy bien. ¿Qué te parece? Es una mujer con un dolor intenso y que había tomado denosumab, pero lo dejó hace 10 meses. ¿Qué te parece? ¿Podría ser el típico caso de fractura tras la suspensión de denosumab? Dime, ¿qué opinas? Bueno, podría ser varias cosas. Principalmente al ser una dorsalgia incapacitante, pues, y ver sus antecedentes de osteoporosis, ¿no? El hecho de tener esa suspensión durante tanto tiempo y no haber reemplazado el tratamiento, pues me hace sospechar que pudiera haber una fractura o más de una fractura tras suspender el fármaco. ¿Qué datos aportas o encontramos en su evaluación? Bueno, principalmente a nivel de imagen tenemos una radiografía con un acuñamiento en T8 y una resonancia que confirma ese acuñamiento, pero además nos informa de un edema, además de T8 en T9, una afectación del muro posterior de T8 y una impronta medular, por lo cual en general no la hace candidata a una cirugía. Y en cuanto a los marcadores de resolución ósea, están elevados, una PTH está normal como una vitamina D en el límite superior de dentro de la normalidad. Tenemos una densitometría lumbar y de cuello de fémur. En la lumbar tenemos una osteoporosis y en el cuello de fémur tenemos una osteopenia. Bien, ¿qué opinas de la situación? Bueno, tenemos aquí fracturas vertebrales múltiples tras una suspensión de un fármaco llamado denosumab. Hay un aumento en marcadores de resorción ósea, hay un rebote del recambio óseo y una pérdida ósea general. Tenemos como tratamiento que podrías ayudar en este caso la teriparatida, porque estimula la formación ósea y reduce las fracturas osteoporóticas. Pero en este caso, ¿se podría tratar con teriparatide? Claro, la duda que surge es si una vez que vemos este remodelado aumentado, el aumentarlo más podría aumentar las fracturas y si esto se podría solucionar de alguna forma, midiendo marcadores o esperando unas semanas. Realmente, ¿qué nos dice la literatura sobre esto? Mira, en el caso del Data Swiss, muestra claramente cómo aumenta el remodelado después de denosumab, el añadir teriparatida. Esto lo vemos en este trabajo, mientras que con las otras combinaciones se mantenía totalmente controlado. ¿Qué recomiendan los expertos europeos? Tras el denosumab, al suspenderlo, se puede utilizar bifosfonatos tanto orales como intravenosos. Además, se puede incluso continuar
de otra manera, el denosumab sí es que es un tratamiento que ha sido de más largo plazo. Y además se anota que el soletronato es otra opción que se tiene que empezar a partir del sexto mes de la suspensión del denosumab. Lo que está claro es que hay que intentar reconducir el remodelado y la forma más rápida podría ser, por ejemplo, el zoledrónico intravenoso, Zolonato. En el caso de que aparezcan ya fracturas vertebrales, no a la prevención, que en nuestro caso, ¿qué recomiendan los expertos? Lo principal aquí es no dar la teriparatida inmunoterapia, ¿no? Se le puede, digamos, dar el soledronato o dar un bifosfonato oral. Se puede incluso reiniciar el denosumab, que había sido suspendido, y se considera también una combinación de denosumab con teriparatida por unos 2 años seguido de soledronato. Pero eso sí, hacen hincapié de evitar la teriparatida como monoterapia. Bien, está claro que esto más o menos lo tenemos todos asumido, pero hay casos como este, donde una mujer tiene muchas fracturas y no quiere tomar otra cosa. Me llama la atención que el señor Anastasilakis, que es uno de los que han publicado mucho en el tema de fracturas vertebrales múltiples, recoge estos datos de varios hospitales griegos, donde en pacientes con fracturas, a 20 de ellos se les administró teriparatida. Solamente uno tuvo fracturas posteriores. Sin embargo, los 8 pacientes que tomaron zoledronato sí que presentaron 2 fracturas y el aumento de masa ósea fue superior en el grupo de teriparatida que en el zoledrónico. Es decir, que en casos concretos como este podríamos plantearnos darle la teriparatida, pero en este caso yo por lo menos sugeriría pedir el consentimiento al paciente. Bien, es un caso muy complejo, creo que vamos a pasar al siguiente. Cuéntanos. Bueno, en este caso tenemos una paciente de 78 años que presenta una dorsalgia de hace 6 semanas, secundaria a una tos intensa durante un episodio de infección por COVID. Una mujer que ha tenido a los 50 años la menopausia, tiene factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión y la dislipemia, artrosis obviamente por la edad, fractura de coles previa, una cifosis dorsal y un acuñamiento en 2 dorsales, la 6 y la 8. En tratamiento desde hace 8 años con alendrónico semanal, aunque su adherencia irregular por efectos secundarios y algunos olvidos. Tiene una analítica en donde presenta una PTH normal y una vitamina en un déficit mínimo, una radiografía con acuñamiento en T6, T8 y una nueva T12. La resonancia realmente confirma que hay una fractura aguda en T12. Tenemos una densitometría del 2020 y 2022 que tanto a nivel lumbar, de columna lumbar, como de cuello de fémur, tenemos una osteoporosis confirmada. O sea que es una mujer en tratamiento prolongado con difosfonato y, por tanto, uno de los planteamientos que hay que hacer es si es un fracaso terapéutico. ¿Cómo se define esto? Bueno, el fracaso terapéutico principalmente son 2 fracturas incidentes o una en donde también hay un descenso de la densitometría, ¿no? O sea, mayor de 5% a nivel lumbar y 4% a nivel del fémur. Y o no hay cambios en marcadores. ¿Qué opciones más o menos tendríamos? Lógicamente, las que recomiendan los expertos y las que tendríamos que plantearnos nosotros. Bueno, principalmente las opciones es continuar con el alendrónico, cosa que en este caso, pues, valdría o sea, en general parece que no va a ser la mejor opción. Cambiar al soledrónico, o sea, un bifosfonato intravenoso o ponerle denosumab. Pero en este caso, la paciente lo rechaza y, bueno, lo otro sería comenzar con la teriparatida. Es importante saber que el paciente va a tener que asumir de nuevo un tratamiento prolongado. Por tanto, hay que respetar bastante sus preferencias. El zoledrónico intravenoso es interesante porque es una mujer que es mala adherente, que es mala cumplidora. Hay que tenerlo en cuenta porque la teriparatida va a suponer un esfuerzo especial y además cambia totalmente el escenario económico. Por tanto, ¿qué opinas tú en cuanto a si sería útil, si sería recomendable y si se puede hacer, si lo harías?
Bueno, justamente en las guías del 2022 de la SEIOM, publicadas el año 2022, preferible son fármacos osteoformadores en pacientes con este riesgo muy alto. Justamente son mujeres que tienen 2 o más fracturas vertebrales o su equivalente, una densitometría muy baja, menor de -3,5 y una fractura vertebral o de cadera añadido a un AT menor de -3. Incluso la teriparatía está justificada en osteoporosis inducida por corticoides, sobre todo en este caso, por ejemplo, no, pero hay fracturas vertebrales, entonces un fármaco osteoformador es lo que se indica según las guías. Claro. Por tanto, parece ser que es una mujer con alto riesgo, con fracturas vertebrales, que podría beneficiarte de la teriparatida. Yo creo que eso es lo que vamos a dar. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente caso. Cuéntanos. Muy bien, nada, este caso es una mujer de 78 años, una menopausia de 46, no es precoz, pero bueno, una enfermedad corticodependiente desde hace 20 años, que es la artritis reumatoide, inactiva con Xamines 6 miligramos diarios y metotrexate 15 semanal. Tiene una osteoporosis, ¿no? Una cifosis dorsal clínicamente y una fractura de rama pubiana. Está tratada desde hace, bueno, tiene varios tratamientos como el granulato de estroncio por 3 años, la teriparatida 2 años y ha estado hasta la fecha con alendrónico 7 años. Pero desde hace 5 meses presenta una coxalgia progresiva y a la carga, ¿no? Bien, esto es interesante porque una mujer mayor puede tener una artrosis, puede tener una osteonecrosis. En realidad, hasta hace poco no pensábamos que pudiera tener una complicación del tratamiento, como puede ser en este caso. Mira a ver qué teníamos en la evaluación, en los datos de estudio que has hecho. Bueno, en cuanto a la evaluación, principalmente a nivel subtrocantérico tiene un dolor lateral, ¿no? Lateral del muslo. Analíticamente tiene tanto el calcio, fósforo, la PTH dentro de los parámetros normales, una vitamina D en un cierto déficit y la calciuria normal. En la radiografía tenemos acuñamientos de dorsales múltiples y de la lumbar 3, y en la resonancia pues nos da una línea radiolucente subtrocantérica a nivel en zona cortical externa compatible con incipiente fractura típica. La densitometría lumbar y la de fémur nos da osteoporosis confirmada, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la incipiente fractura típica, que ya veremos cómo sigue, se podría deber al tratamiento prolongado con difosfonatos? Por lo menos esto es lo que hay en la literatura. Sí, en este caso, el tratamiento principalmente, ¿no? Los difosfonatos en un tratamiento prolongado pueden dar este tipo de efectos secundarios, ¿no? Bien, esta mujer es una mujer de alto riesgo, tiene varias patologías osteopenizantes, tiene varias fracturas. Si suspendemos los fosfonatos, ¿podríamos suspenderlo durante mucho tiempo y reiniciarlos o sería mejor dar un tratamiento osteoformador con una tiripana? La indicación en general tras la fractura sería un osteoformador, pero en este caso nos encontramos con que ya ha recibido el tratamiento. Claro. Entonces, Entonces, ¿qué dice la ficha técnica? bueno, que el ciclo de 24 meses de tratamiento con teriparatida no debe repetirse a lo largo de la vida del paciente. Y Claro, yo Gruden, sí sí, comenté esto directamente al departamento médico de Grunenthal por este caso y me dijeron que no pueden autorizar ellos el uso y que el profesional sanitario que lo haga tiene que asumir legalmente las consecuencias. O sea, ellos no van a decir nunca nada más, pero aquí lo interesante de este caso es que hay datos recientes que, digamos, alejan el miedo al osteosarcoma, que es lo que ha hecho prohibir durante este tiempo el tratamiento durante más de 2 años. Realmente hay dos que parecen muy relevantes. Uno, que han cruzado los datos comerciales de fármacos y el registro de cáncer y han encontrado que la incidencia de osteosarcoma es igual en la población general en los pacientes tratados con teriparatida y en los que han sido tratados con otros fármacos. Por tanto,
no parece muy importante en este sitio el tratamiento con teriparatida. Y luego han hecho otra cosa, que es seguir durante 15 años todos los casos de osteosarcoma, y la incidencia ha sido más baja en algunos pacientes tratados con teriparatida que en los adultos en general. Por tanto, esto y otros datos han hecho que en Estados Unidos se planteen cambiar la prohibición que hay en la ficha técnica y al revés, consideren que se puede utilizar más de 2 años el tratamiento si existe algún motivo. Y en este sentido me ha gustado mucho la última lectura que he hecho sobre esto, es de un señor que dice incluso qué pacientes se podrían beneficiar de continuar el tiempo que sea necesario la teriparatida. Hablan de los pacientes con corticoterapia y muy alto riesgo de fractura, como puede ser esta paciente, algunos enfermos con una insuficiencia renal crónica adinámica, los enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, y luego un comentario que llama la atención es que gente con riesgo de fractura alto, que tendría fracturas múltiples al comienzo del tratamiento inicial y que nunca tuvieron más con este tratamiento. Esta gente son buenos respondedores, sería importante plantearse, si es necesario, repetir o continuar el tratamiento. Esto me parece muy interesante, pero nos encontramos con el problema legal, en España todavía, de hacer el retratamiento que necesita, en este caso, nuestra paciente. Esto hay que planteárselo en una situación clínica real. Bien, vamos a seguir con estos casos y aquí tenemos otra situación diferente. Coméntamelo, por favor. Es una mujer de 75 años, en tratamiento con teriparatida de solo 3 meses, calcio y vitamina D. En una analítica se le encuentra un calcio corregido, ¿no? Con proteínas, del 10,9, ¿no? Ligeramente elevado. El calcio corregido, pues máximo tiene que llegar a 10,7. Bueno, eso también según el laboratorio, pero más o menos. Y tenemos un calcio iónico en esos rangos de 4,5 a 5,3 miligramos decilitros. Es decir, un paciente ha empezado el tratamiento, le hacemos un control y aparece un calcio alto. ¿Qué tienes que hacer en esa situación? Nada, principalmente hay que buscar una causa, que no sea simplemente el tratamiento. Y las causas más frecuentes son las neoplasias. Y bueno, también sabemos que las causas metabólicas como el hiperpara, pues puede ser una causa que tenemos que buscar. Y los fármacos, principalmente el exceso de fármacos como la vitamina D o el uso de las tiazidas, el litio, una insuficiencia renal crónica también. Y eso si este paciente era de la consulta, que ya sabíamos esto, o sea, que ya sabemos que no tiene ningún cáncer. Puede que suceda en otra situación, que no lo hayamos estudiado nosotros y que tengamos que hacer un tratamiento. Indudablemente, tenemos que revisar la cantidad de calcio y vitamina D que está tomando, que son los fármacos habituales, y replantear qué haríamos. ¿Qué harías tú en este caso? Que Bueno, lleva 3 meses. inicialmente, pues hay que replantear, suspender el calcio y vitamina D y volver a repetir los datos de calcio y calciuria por descartar que no hubiera algún error, alguna falla, que eso es lo principal. Observando siempre que tras la medicación, tras la teriparatida, se tendría que hacer el cálculo, ¿no?, nuevo a las 24 horas, que es lo más recomendable, cuando ya tenemos datos basales del calcio y de la calciuria misma. Es decir, que en la inyección de teriparatida sube el calcio normalmente, pero baja el nivel basal, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, yo diría que si miramos la ficha técnica, en ella se indica que el calcio alto es poco frecuente. Hay que tenerlo en cuenta y, de hecho, en los ensayos pivotales y otros posteriores se encuentra un porcentaje no muy elevado. Aquí he puesto 6,1, pero puede haber más alto, de 11 y 12%. En general, lo que vamos a hacer normalmente es, si el calcio no es muy elevado y el paciente está sintomático, no tiene síntomas de hipercalcemia, intentamos continuarlo. Pero en algunos casos, si no estamos convencidos o tenemos dudas, podemos bajar la dosificación cada 2 días o incluso más. ¿Esto te parece que está más o menos bien documentado en la literatura? Bueno, realmente la teriparatida, según ficha técnica, solamente lo indica diario. En todo caso, hay alguna literatura que habla acerca de cada 7 días, pero en este caso, pues no Yo he se revisado puede. estos datos de la literatura de tratamiento cíclico y lo que me llama la atención es que, bueno, están hechos en Japón
con un fármaco que aquí no existe, una presentación de 56 microgramos, y por tanto no la podemos dar aquí. Aparte de los diseños que son complicados y que tampoco está muy claro, parece ser que sí que tienen un efecto positivo sobre la masa ósea y que podrían reducir fracturas, pero bueno, de momento en España no lo podemos plantear. Y luego la indicación de darla cada 2 días, yo no he visto ninguna literatura clara que diga que esto es efectivo. Pero bueno, en algún comentario que hay en algunos ensayos clínicos se dice de dosificarlo así. Yo no he encontrado, desde luego lo hablamos si queréis, pero es lo que hacemos. La otra opción sería terminar con la teriparatida si realmente hay una hipercalcemia. Si se puede dar, podríamos continuar con un difosfonato, o, esto ya tampoco lo he visto, para contrarrestar esa hipercalcemia, añadir denosumab, un bifosfonato. ¿Tú qué harías normalmente en una hipercalcemia que estás intranquilo como este caso? ¿Qué elección tomarías? Nada, sobre todo por evitar la hipercalcemia, sabiendo que puede hacer la teriparatida, pues la suspendo y continuaría con otro fármaco. Muy bien. Pienso que es correcto, podemos comentarlo después qué otras opciones habría. Muy bien, pues vamos a hablar ya de otro caso, que es un poquito parecido, pero no es lo mismo, es la aparición de hipercalcemia. Cuéntame. Nada, igual, es una mujer de 75 años con una osteoporosis con 3 fracturas vertebrales. En su tratamiento también teriparatía 3 meses, calcio y vitamina D. Pero en este caso, en un control, pues nos ha salido el calcio normal, dentro de los parámetros normales, y una calciuria de 24 horas de 500 miligramos. Definimos hipercalciuria como el calcio mayor de 4 miligramos por kilogramo día en orina de 24 horas o el calcio sobre creatinina mayor de 0,2 en la segunda orina de la mañana. Si el Sí, calcio y la PTH están normales, hay que descartar cualquier causa secundaria, en este claro. caso a nivel renal principalmente. Claro, el asunto es, y por eso viene a colación este caso, es que normalmente, a no ser que una hipercalcemia alta, no tiene por qué parecer hipercalciuria, ¿eh? Y si no tienes una PTH alta y una hipercalcemia, te llama la atención. Descartar causas renales o no renales no es tan fácil, ya veis aquí una gráfica, las hay mucho más complicadas, y a veces deberíamos recurrir a un nefrólogo para que revise el caso. No suele ser frecuente tenerlo a mano ni muy rápido, ¿no? En general, si no encontramos un adulto normal sin nada más, podemos asumir que lo más frecuente puede ser una hipercalciuria idiopática, ¿eh? Es un trastorno muy frecuente, o bastante frecuente, y una causa muy frecuente de litiasis renal aguda, ¿eh? La clínica puede ser totalmente silente, o una de las clínicas puede ser que tenga osteopenia y osteoporosis. Por tanto, es una cosa a tener en cuenta. No es fácil hacer el estudio, pero bueno, a lo mejor podríamos saber a un familiar si tiene también calciurias altas. Pero en cualquier caso, si pensamos esto y no encontramos ninguna otra causa, sería una cuestión para corregirla. ¿Cómo harías la corrección en principio de una hipercalciuria idiopática? Bueno, lo principal aquí inicialmente hay que empezar por una dieta, ¿no? Aumentar ingesta hídrica de frutas, verduras, reducir la sal, bueno, en general. Y si esto no soluciona, empezar por fármacos como las tiazidas, Muy bien, inicialmente. de acuerdo. Es importante en estos casos tener un control, a veces con una ecografía, de la presencia o no de litiasis renal. Esto es importante también, ¿eh? Pero bueno, este caso, ¿tendríamos la posibilidad de continuar con la teriparatida o tenías alguna eh, sensación de que no tendrías que hacerlo? ¿Qué harías? Se podría continuar con teriparatida si tenemos controlado con dieta y con fármacos la hipercalciuria. Perfecto, muy bien. Pues vamos a ver si eso lo podemos hacer. Bien, último caso, por favor. Vamos a ver qué tenemos. Nada, el último caso es una mujer de 35 años, bueno, con 2 hijos y con un cuadro de epilepsia tratada con carbamazepina desde hace 10 años. Ha presentado 2 fracturas vertebrales durante crisis nocturnas epilépticas y en las radiografías aparecen deformidades en T7, T8 y T10. Tiene una densitometría lumbar, en rango osteoporótico y una de cuello fémur también. Y la analítica general, hormonal, vitamina D y PTH son normales. Muy bien.
yo quiero resaltar dos cosas. Primero, que esto es un caso real y que es muy curioso porque las fracturas se producían durante las crisis nocturnas. Pero también es importante, hablamos de una mujer joven con 3 fracturas. Hay que actuar, hay que hacer algo, ¿eh? Y bueno, ¿qué haremos en el caso de la osteoporosis que llamamos premenopáusica? Vamos a ver, ¿qué tenemos ahí? Bueno, aquí hay bastante literatura acerca del tema de mujeres premenopáusicas y osteoporosis, pero bueno, acá la principal y destacada, eh, en general, lo que busca y lo que indica, en resumen, esta revisión del 2020 es que debemos buscar las causas secundarias y tratarlas para mejorar esa densidad ósea. Y si no hay osteoporosis grave, no es necesario dar medicación para antiosteoporóticas, salvo sea necesario, salvo sean Vale. absolutamente Hay, así. hay algunas situaciones específicamente complejas, como son la osteoporosis que aparece en algunos casos durante el embarazo y la lactancia, que estos son casos clínicos muy interesantes y ahora ponemos algún dato. Y en general, cualquier caso en que haya osteoporosis graves o si está tomando corticoides, unas citometrías muy bajas, habría que tratar. El problema que hay siempre es la fertilidad y la posibilidad de que estos fármacos hagan algún daño sobre el proceso del embarazo. ¿Qué opinas sobre los fármacos en este sentido? Bueno, en cuanto a los fármacos antiosteoporóticos, principalmente en la edad fértil, según ficha técnica no está indicado darlos, salvo que sea sumamente necesario. En todo caso, lo principal aquí sería prevenir en esta mujer que tuviera un embarazo con medidas, ¿no?, de control de fertilidad, o quirúrgica si es necesario para evitar que vuelva a tener hijos o que se embarace directamente, porque todos estos fármacos causan algún tipo de daño a nivel o sea, no se recomienda para estas mujeres en edad fértil. El denosumab, incluso en modelos animales, pues se ha reportado daño fetal. Muy bien. Vamos a ver. Aquí hay una interesante diapositiva que es en esta situación especial de osteoporosis ligada a la lactación y al embarazo, se ha utilizado la teripatía con éxito. Y en este caso, por ejemplo, vemos que se dio a un grupo de mujeres durante un año teriparatida y a otro grupo simplemente se le mantuvo el calcio y vitamina D. Bien, como vemos, la respuesta de este grupo del tratamiento fue un aumento importante de la masa ósea, mientras que no se comportó así el grupo que tenía tratamiento simplemente de mantenimiento. Hay que decir que durante el embarazo se puede producir esto y que muchas veces se recupera, pero claro, espontáneamente, no hasta el nivel de normalidad, por supuesto. Y que un osteoformador parece que puede ser útil, tolerado y no producir ningún efecto negativo sobre la mujer y sobre la lactancia. Esto es importante recordar estos casos son poco frecuentes y tenemos que tener y recurrir a un fármaco interesante como puede ser la tiripana. Muy bien, pues yo creo que por nuestra parte hemos terminado. Muchísimas gracias y espero que en el coloquio podamos resolver y compartir cualquier duda que nos haya suscitado las personas. Muchas gracias.